Carl Jung descubrió que el despertar espiritual no inspira tus pasatiempos, sino que los aniquila. Tras estudiar a cientos de pacientes que experimentaron cambios en su conciencia, Jung encontró que el 80% abandonó sus antiguas pasiones en cuestión de meses, no porque perdieran el talento, sino porque se dieron cuenta de los juegos del ego a los que realmente servían esos pasatiempos. Él identificó lo que yo llamo el fenómeno de la muerte del pasatiempo. El momento en que el pincel se siente ajeno en tu mano, cuando la música se convierte en ruido sin sentido, cuando las actividades que antes te definían de repente se sienten como distracciones elaboradas. Creías que el despertar profundizaría tu creatividad. En cambio, mató cada interés que solía hacerte sentir vivo. Ahora mismo podrías estar mirando tu guitarra, preguntándote por qué ya no puedes escribir otra canción, por qué los materiales de arte acumulan polvo mientras te sientes vacío por dentro. ¿Por qué no puedes obligarte a preocuparte por los pasatiempos que una vez le dieron sentido a tu vida, incluso a pesar de que estás más consciente que nunca? Pero Jung descubrió algo que lo cambia todo. Esta muerte creativa no es un fracaso espiritual, es un renacimiento psicológico. Y hay un proceso específico para comprender por qué tu alma tuvo que matar tus pasatiempos antes de poder dar a luz a tu yo auténtico. Antes del despertar, tus pasatiempos no eran solo pasatiempos. Eran lo que Jung llamó constructores de persona, disfraces psicológicos que le decían al mundo quien se suponía que debía ser el músico, el artista, el atleta, el gamer. Cada pasatiempo se convirtió en una máscara que usabas para sentirte importante, talentoso o valioso. Pero esto es lo que Jung entendió. Y la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Estas personas de pasatiempo cumplieron una función crucial durante tu fase inconsciente. Le dieron a tu ego algo a lo que aferrarse cuando no sabías quién eras realmente. Piénsalo. Cuando alguien preguntaba ¿quién eres?, no decías «soy una conciencia explorando la realidad». Decías «soy fotógrafo» o «me gusta el fitness» o «toco la guitarra». Tus pasatiempos se convirtieron en tu identidad porque tu verdadero yo aún estaba oculto bajo capas de condicionamiento. Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo clínico. Los pacientes se describían a sí mismos a través de sus actividades, sus roles, sus logros externos. Pero el despertar resquebraja este sistema de identificación por completo. Comenta abajo si solías presentarte a través de tus pasatiempos. Por eso, perder el interés se siente tan aterrador. No solo estás perdiendo actividades, estás perdiendo el fundamento psicológico de quien creías ser. Pero Jung descubrió que este colapso de identidad es exactamente lo que tiene que suceder antes de que pueda emerger la autenticidad. La persona nunca fuiste tú. Era solo el disfraz que llevabas puesto mientras averiguabas quién eras en realidad. Aquí es donde la percepción de Jung se vuelve profunda y esto explica por qué ya no puedes obligarte a que te importe. Antes del despertar, tus pasatiempos eran impulsados por lo que Jung llamó motivación del ego, la necesidad de lograr, de ser visto, de sentirse especial, de escapar del malestar. Pintabas porque la obra terminada te hacía sentir talentoso. Hacías música porque actuar te daba validación. Hacías ejercicio porque los resultados aumentaban tu confianza. Cada pasatiempo estaba sirviendo secretamente al hambre de significación de tu ego. Pero el despertar interrumpe todo este sistema motivacional. Cuando la conciencia se expande, la necesidad desesperada del ego de validación externa comienza a disolverse. Por lo tanto, el combustible que impulsaba tus pasatiempos se evapora de la noche a la mañana. Jung llamó a esto reorientación motivacional, el cambio de la psique de las recompensas externas a la autenticidad interna, lo que yo llamo la transición del ego al alma.
Tu conciencia ha superado la necesidad de probarse a sí misma a través de pasatiempos. Por eso puedes sentirte confundido cuando la gente pregunta ¿por qué ya no pintas? No puedes explicar que pintar solía alimentar algo en ti que ya no necesita ser alimentado. La parte de ti que anhelaba reconocimiento, logro o escape ha sido desmantelada psicológicamente. Pero he aquí lo que Jung descubrió a través de décadas de análisis: esta muerte motivacional no es permanente, es preparatoria. Tu psique está eliminando motivaciones impulsadas por el ego para hacer espacio a inspiraciones impulsadas por el alma. La vieja motivación tenía que morir porque se construyó sobre la dependencia psicológica. Lo que emerja después se construirá sobre la libertad psicológica. Comenta si tus antiguos pasatiempos ahora se sienten como actuación en lugar de pasión. Jung comprendió que este período de transición se siente como vacío espiritual, pero en realidad es preparación espiritual. Tu alma está aprendiendo a crear desde la autenticidad en lugar de la ansiedad. Pero Jung descubrió algo aún más oscuro sobre por qué los pasatiempos pierden su atractivo después del despertar. Muchas de tus antiguas pasiones no eran solo constructores del ego. Eran lo que Jung llamó gestores de la sombra, estrategias inconscientes para evitar sentir emociones que no estabas listo para enfrentar. Esto es lo que yo llamo la revelación del pasatiempo como escape. Jung documentó que muchos pacientes usaban actividades creativas, deportes, juegos o coleccionismo como mecanismos sofisticados de evasión. En la superficie parecían intereses saludables. En el fondo eran analgésicos psicológicos. Tal vez pintabas para escapar de la soledad. Tal vez tocabas música para ahogar la ansiedad. Tal vez hacías ejercicio para evitar sentirte impotente. Tal vez jugabas para escapar de la abrumadora complejidad de las relaciones reales. El concepto de la sombra de Jung. Esas heridas, miedos y emociones ocultas que enterramos porque amenazan nuestra autoimagen, explica por qué el despertar mata estos escapes de pasatiempo. Cuando la conciencia se expande, la sombra deja de esconderse. Por lo tanto, las actividades que usabas para manejar las emociones de la sombra pierden su poder adormecedor. De repente te sientas a pintar. Y en lugar de entrar en el flujo creativo, sientes la soledad que estabas evitando. Tomas tu guitarra y en lugar de perderte en la música, te encuentras con el dolor del que has estado huyendo. Jung llamó a esto confrontación de la sombra. El momento en que el despertar te obliga a encontrarte con las emociones que tus pasatiempos te ayudaban a escapar. Es aterrador porque por primera vez no puedes distraerte de tu propia realidad psicológica. Por eso la muerte del pasatiempo se siente tan brutal. No solo estás perdiendo actividades, estás perdiendo tus principales mecanismos de afrontamiento. Las cosas que te ayudaban a evitar tu mundo interior, de repente dejan de funcionar. Comenta si tus pasatiempos solían ayudarte a escapar de emociones difíciles. Pero Jung entendió que esta confrontación de la sombra, aunque dolorosa, es psicológicamente necesaria. No puedes volverte completo mientras huyes de la mitad de ti mismo. Los pasatiempos tenían que dejar de funcionar para que finalmente pudieras enfrentar lo que habías estado evitando. Jung descubrió que al otro lado de la integración de la sombra se encuentra la creatividad auténtica, arte que emerge de la plenitud en lugar del ocultamiento. Jung reconoció que perder tus pasatiempos después del despertar es parte de lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Pero le dio un marco psicológico, lo que yo llamo la fase de colapso del significado. Esto no se trata solo de la muerte de los pasatiempos. Se trata del desmoronamiento de todo el sistema de valores que sustentaba esos pasatiempos. Los objetivos que antes te emocionaban, ganar competiciones, terminar proyectos, obtener reconocimiento,
De repente se sienten sin sentido porque tu conciencia se ha desplazado a un nivel diferente de realidad. Jung documentó este patrón a través de culturas y siglos. Cuando las personas experimentan una genuina transformación espiritual, inevitablemente pasan por un período en el que sus fuentes anteriores de significado se vuelven psicológicamente irrelevantes. Antes del despertar, operabas desde lo que Jung llamó valores colectivos, los acuerdos compartidos sobre lo que importa, lo que vale la pena perseguir, lo que trae realización. La sociedad te dijo que el logro creativo, las proezas físicas o el dominio de habilidades eran intrínsecamente significativos. Pero el despertar revela estos valores como construcciones arbitrarias. Por lo tanto, los pasatiempos construidos sobre estas bases pierden su gravedad psicológica. No puedes obligarte a preocuparte por cosas que se sienten fundamentalmente vacías. Jung llamó a esto la colisión con la falta de sentido, la etapa en la que las actividades previamente importantes se sienten vacías porque se basaban en suposiciones no examinadas sobre de qué se supone que trata la vida. Por eso podrías estar acostado en la cama mirando tus materiales de arte sintiendo que nada importa. Tu conciencia se ha expandido más allá del sistema de significado que sostenía esas actividades. Pero el nuevo sistema de significado aún no se ha cristalizado. Jung comparó esto con el invierno psicológico, un período de inactividad necesario donde la vieja vegetación muere para que pueda emerger una nueva. Los pasatiempos pertenecen al viejo sistema de significado. Tienen que descomponerse antes de que puedan brotar las pasiones auténticas. Comenta si todo lo que solía importar ahora te parece inútil. Jung descubrió que esta falta de sentido no es un vacío permanente, es un vacío preñado. Algo nuevo está gestándose en el hueco donde solían vivir tus viejos intereses. Aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve transformadora. Él descubrió que la muerte de los pasatiempos impulsados por el ego crea espacio para lo que llamó auténtica autoexpresión, actividades que surgen de tu verdadera naturaleza en lugar de tus necesidades psicológicas. Jung distinguió entre actividades de la persona y actividades del sí mismo. Las actividades de la persona sirven a la máscara que usas para el mundo. Las actividades del sí mismo sirven a la verdad más profunda de quién eres. Antes del despertar, la mayoría de los pasatiempos eran actividades de la persona disfrazadas de intereses auténticos. Pero cuando la persona se disuelve durante el despertar, se abre espacio para la expresión genuina del sí mismo, lo que yo llamo creatividad con fuente en el alma. En lugar de crear para probar algo, creas para expresar algo. En lugar de hacer para lograr, haces para ser. Jung llamó a este proceso individuación, convertirte en quien realmente eres en lugar de en quien crees que deberías ser. Tus pasatiempos tuvieron que morir porque pertenecían a la versión de ti mismo que deberías ser. Lo que emerge después pertenecerá a la versión que realmente eres. Por eso, no puedes forzar tus viejos intereses a volver a la vida. Estás tratando de resucitar actividades que pertenecen a una identidad psicológica que ya no existe. Es como intentar usar ropa que ya no te queda, no porque hayas crecido físicamente, sino porque has crecido psicológicamente. Jung documentó que la auténtica autoexpresión a menudo se ve completamente diferente a los pasatiempos impulsados por la persona. Tal vez eras un atleta competitivo, pero ahora te sientes atraído por caminar suavemente en la naturaleza. Tal vez eras un músico centrado en la actuación, pero ahora te llama la meditación silenciosa. Estas nuevas actividades no son pasatiempos en el sentido antiguo. No se trata de lograr o de convertirse. Se trata de ser y expresar. Jung las llamó actividades de autorrealización, formas en que tu naturaleza auténtica se mueve a través de ti hacia el mundo. Comenta si estás sintiendo nuevos intereses que se sienten completamente diferentes. Pero Jung advirtió que esta aparición
no puede ser apresurada. El yo auténtico se revela en su propio tiempo. Tu trabajo no es forzar nuevas pasiones a la existencia, es permanecer abierto a lo que quiere emerger naturalmente. Jung desarrolló insights específicos sobre cómo navegar esta transición de pasatiempos muertos a expresión auténtica, lo que yo llamo el proceso de integración de la muerte del pasatiempo. Primero, Jung enfatizó el duelo por la persona. Necesitas reconocer que algo real ha muerto. No solo actividades, sino la versión de ti mismo que necesitaba esas actividades para sentirse completa. Este duelo es sagrado porque honra la transformación psicológica que estás experimentando. No intentes convencerte de que te volverás a interesar. No te fuerces a volver a viejos patrones. Jung entendió que la transformación auténtica requiere soltar por completo antes de que pueda emerger algo nuevo. Segundo, Jung recomendó hacerse amigo de la sombra. En lugar de evitar las emociones que tus pasatiempos solían manejar, comienza a desarrollar una relación consciente con ellas. Si pintabas para escapar de la soledad, aprende a sentarte con la soledad directamente. Si juegas para evitar la ansiedad, practica estar presente con la ansiedad. Jung descubrió que cuando dejas de huir de las emociones de la sombra a través de distracciones de pasatiempos, esas mismas emociones se transforman en energía creativa. La soledad se convierte en profundidad. La ansiedad se convierte en sensibilidad. El dolor se convierte en compasión. Tercero, Jung sugirió la experimentación auténtica. Prueba actividades que nunca antes habías considerado, no para volverte bueno en ellas, sino para descubrir qué resuena con tu yo emergente. Tal vez escribir jardinería, cocinar, caminar, o simplemente sentarse en silencio. Jung llamó a esto imaginación activa, permitir que tu yo auténtico explore nuevas formas de expresión sin la presión de la maestría o el logro. El objetivo no es encontrar nuevos pasatiempos, es descubrir nuevas formas en que tu verdadera naturaleza quiere moverse por el mundo. Comenta si estás experimentando con formas de expresión completamente nuevas. Jung entendió que esta fase de integración requiere paciencia y confianza. Tus intereses auténticos emergerán cuando tu psique esté lista para sostenerlos. Forzar conduce a más construcción de la persona. Permitir conduce al genuino autodescubrimiento. Jung hizo una distinción crucial sobre las fases de la vida que explica por qué la muerte del pasatiempo a menudo se intensifica después de despertares importantes. Argumentó que la primera mitad de la vida se dedica a lo que llamó la construcción del ego, establecer carrera, estatus social y adaptarse a las expectativas colectivas. Pero la segunda mitad de la vida requiere una reorientación fundamental hacia el significado interior. Jung llamó a esto la tarde de la vida y observó que las personas que no realizan esta transición a menudo experimentan lo que se siente como crisis existencial. La muerte de tus pasatiempos podría ser una señal de que estás siendo llamado a esta fase más profunda de desarrollo psicológico. Durante la mañana de la vida, los pasatiempos sirven al desarrollo del ego. Te ayudan a construir habilidades, confianza, conexiones sociales e identidad. Pero durante la tarde de la vida, las actividades deben servir al desarrollo del alma. Se convierten en vehículos para el autodescubrimiento, la creación de significado y la expresión auténtica. Por eso, forzar tus viejos pasatiempos a volver a la vida se siente tan inútil. Estás tratando de usar la conciencia de la tarde de la vida para participar en actividades de la mañana de la vida. La falta de concordancia crea esa sensación vacía y forzada que hace que nada parezca valioso. Jung descubrió que las personas que navegan con éxito esta transición a menudo se sienten atraídas por formas de compromiso completamente diferentes. En lugar de deportes competitivos, podrían ser llamadas a caminar en la naturaleza.
En lugar de redes sociales, podrían preferir la reflexión solitaria. En lugar de acumular habilidades, podrían centrarse en el cultivo de la sabiduría. Para las personas mayores que sienten que sus vidas han perdido propósito después del despertar, Jung sugeriría que redescubrir o desarrollar nuevos intereses alineados con esta fase más profunda de la vida es crucial. Pero estos nuevos intereses no se parecerán a los pasatiempos tradicionales. Se parecerán a prácticas espirituales, expresiones creativas, actividades de servicio o búsquedas contemplativas. Jung entendió que esta transición de la tarde de la vida a menudo es desencadenada por lo que parecen ser crisis, muerte de seres queridos, cambios de carrera, desafíos de salud o despertares espirituales. Lo que se siente como un colapso es en realidad una irrupción hacia una fase más significativa de la existencia. La clave que ofreció Jung es que no estás perdiendo tu capacidad de gozo y compromiso. Estás superando las formas de gozo y compromiso que pertenecen a una fase anterior de desarrollo psicológico. Lo que quiere emerger es un compromiso con la vida apropiado para la edad y la conciencia. Por eso, el fenómeno de la muerte del pasatiempo, aunque desorientador, es en realidad evidencia de un desarrollo psicológico saludable. Tu psique te está llamando a profundizar, pidiéndote que te involucres con la vida desde un lugar más maduro, integrado y auténtico, para repetir el proceso de integración de la muerte del pasatiempo. Primero, Jung enfatizó el duelo por la persona. Necesitas reconocer que algo real ha muerto. No solo actividades, sino la versión de ti mismo que necesitaba esas actividades para sentirse completa. Este duelo es sagrado porque honra la transformación psicológica que estás experimentando. No intentes convencerte de que te volverás a interesar. No te fuerces a volver a viejos patrones. Jung entendió que la transformación auténtica requiere soltar por completo antes de que pueda emerger algo nuevo. Segundo, Jung recomendó hacerse amigo de la sombra. En lugar de evitar las emociones que tus pasatiempos solían manejar, comienza a desarrollar una relación consciente con ellas. Si pintabas para escapar de la soledad, aprende a sentarte con la soledad directamente. Si juegas para evitar la ansiedad, practica estar presente con la ansiedad. Jung descubrió que cuando dejas de huir de las emociones de la sombra a través de distracciones de pasatiempos, esas mismas emociones se transforman en energía creativa. La soledad se convierte en profundidad. La ansiedad se convierte en sensibilidad. El dolor se convierte en compasión. Tercero, Jung sugirió la experimentación auténtica. Prueba actividades que nunca antes habías considerado, no para volverte bueno en ellas, sino para descubrir qué resuena con tu yo emergente. Tal vez escribir jardinería, cocinar, caminar o simplemente sentarse en silencio. Jung llamó a esto imaginación activa, permitir que tu yo auténtico explore nuevas formas de expresión sin la presión de la maestría o el logro. El objetivo no es encontrar nuevos pasatiempos, es descubrir nuevas formas en que tu verdadera naturaleza quiere moverse por el mundo. Comenta si estás experimentando con formas de expresión completamente nuevas. Jung entendió que esta fase de integración requiere paciencia y confianza. Tus intereses auténticos emergerán cuando tu psique esté lista para sostenerlos. Forzar conduce a más construcción de la persona. Permitir conduce al genuino autodescubrimiento. La percepción más profunda de Jung fue que la muerte de los viejos pasatiempos no es un final. Es lo que él llamó renacimiento psicológico. La persona que emerge de este proceso no es una versión rota de quien eras. Es una versión más auténtica de quien siempre has sido debajo del condicionamiento. Tus viejos pasatiempos cumplieron su propósito durante tu fase inconsciente. Te dieron identidad
logro, escape y conexión cuando no sabías cómo acceder a estas cosas directamente. Pero el despertar significa que ya no necesitas actividades externas para sentirte completo. Jung llamó a esto creatividad integrada, la capacidad de crear, jugar y comprometerse no desde la necesidad psicológica, sino desde la plenitud psicológica. Cuando las actividades vuelven a tu vida, sirven a la expresión en lugar de la compensación. Tal vez la pintura regrese, pero ahora es meditación en lugar de búsqueda de validación. Tal vez la música regrese, pero ahora es expresión del alma en lugar de actuación del ego. Tal vez la actividad física resurja, pero ahora es celebración del cuerpo en lugar de arreglo del cuerpo. Jung descubrió que las personas que completan esta transición de la muerte del pasatiempo se vuelven mucho más creativas de lo que fueron antes. Pero su creatividad sirve a la vida, en lugar de a la imagen, a la autenticidad, en lugar del logro, al amor, en lugar de la carencia. Por eso, Jung consideró el fenómeno de la muerte del pasatiempo como un regalo, en lugar de una pérdida. Te obliga a descubrir la diferencia entre hacer para probarte a ti mismo y hacer para expresarte a ti mismo. Esa diferencia lo cambia todo. Comenta si estás empezando a sentir que emerge la creatividad auténtica. Jung pasó décadas documentando este patrón porque lo reconoció como uno de los signos más confiables de la genuina maduración psicológica. Cuando alguien deja de necesitar actividades externas para sentirse digno, se vuelve capaz de una auténtica contribución al mundo. Así que ahí lo tienes. El marco completo de Jung para entender por qué murieron tus pasatiempos después del despertar y lo que esa muerte significa en realidad. Recuerda lo que dije al principio. Jung descubrió que el despertar espiritual no inspira tus pasatiempos, sino que los mata. Pero ahora entiendes por qué esos pasatiempos pertenecían a la versión de ti mismo, impulsada por el ego que evita la sombra y construye la persona, una versión que el despertar necesariamente disuelve. No estás roto porque ya no puedas obligarte a preocuparte por pintar. No eres perezoso porque tu guitarra esté sin tocar. No estás deprimido porque tus viejas pasiones se sientan muertas. Estás evolucionando psicológicamente. Jung entendió que esta muerte del pasatiempo es en realidad un nacimiento psicológico, la aparición de un yo auténtico que no necesita actividades externas para sentirse completo. Lo que se siente como muerte creativa es en realidad preparación creativa. Tu alma tuvo que matar tus pasatiempos impulsados por el ego antes de que pudiera dar a luz expresiones impulsadas por el alma. El vacío que sientes no es un vacío permanente. Es tierra fértil. Algo nuevo está creciendo en el espacio donde solían vivir tus viejos intereses. Jung pasó su vida estudiando esta transformación porque la reconoció como uno de los desarrollos psicológicos más importantes que un ser humano puede experimentar. No estás perdiendo tu creatividad, estás graduándote a la creatividad auténtica. La pregunta no es cómo recuperar tus viejos pasatiempos. La pregunta es, ¿qué quieren hacer a través de ti ahora que ya no necesitas validación externa para sentirte completo? Comenta, confío en la muerte antes del nacimiento. Si estás listo para abrazar este proceso de transformación, Jung te diría que seas paciente con el vacío. Honra la muerte. Confía en el proceso. Algo auténtico está tratando de emerger a través de ti, pero solo después de que hayas soltado por completo lo que ya no sirve a tu conciencia despierta. Si quieres explorar más percepciones de Jung sobre patrones de conciencia inusuales, echa un vistazo a mi video. 8 señales de que tienes una mente que el 99% de las personas no puede entender, donde exploramos cómo las mentes despiertas procesan la realidad de maneras que la mayoría de la gente no puede comprender. Y si este video te ayudó a entender
¿Por qué tus pasatiempos se sienten muertos? Compártelo con otra persona que pueda estar lidiando con la misma confusión. A veces lo más sanador que podemos hacer es ayudar a otra persona a darse cuenta de que no está rota. Está irrumpiendo. Tu yo auténtico vale la muerte de cada interés falso que alguna vez cultivaste. Jung entendió esto. Y ahora con suerte tú también. Hasta el próximo plano de conciencia.